Hoy te voy a contar por qué nunca tenés que diluir con thinner y siempre tenés que usar diluyente. ¿Qué pasa si diluís el primer con thinner? ¿Qué problemas puede llegar a tener? ¿Qué pasa si diluís el monocapa o el barniz, 2K siempre hablando, con thinner? ¿Qué problemas puede llegar a tener? ¿Y qué pasa si diluís el color bicapa, ya sea liso, perlado o metalizado? ¿Qué problemas puede llegar a tener si diluís con thinner? Entonces, quédate y te cuento todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les voy a hablar la diferencia entre el diluyente y el thinner y por qué nunca diluyas con thinner y siempre diluí con diluyente. Esto es un error que pasa muy común en los talleres. Hay pintores que por algún motivo utilizan thinner en vez de usar diluyente y esto trae aparejado muchos problemas, que eso ya se los voy a empezar a enumerar uno a uno. Vamos a empezar primero con las características del diluyente y la característica del thinner para que vayan teniendo más información y después sepan bien de qué se trata. Bueno, las principales características y diferencias que tiene el diluyente contra el thinner es la composición, obviamente, y la evaporación de cada uno. La composición del diluyente, en este caso, como estamos hablando de pintura automotriz, nos vamos a referir a los productos 2K. Entonces, la composición que tiene el diluyente en el sistema 2K, para el sistema 2K, está hecha que sea totalmente compatible con las resinas que utiliza el sistema 2K. En cambio, en el thinner, su formulación, la fórmula que tiene, fue diseñada para las pinturas que, bueno, aún siguen viniendo, pero son las que se utilizaban anteriormente para pintar autos, que son las nitrosintéticas, nitrocelulosa y todo lo que es sintéticos. Entonces, de entrada ya podemos ver que la formulación, la composición de cada material, ¿no es cierto?, es bien diferente y fueron creados, ya sea el diluyente, en este caso fue creado para un 2K, y en este caso el thinner fue creado para sintéticos o para nitrosintéticos, nitrocelulosa, ¿no es cierto? Toda esa rama de los acrílicos 1K, ¿no es cierto? Bueno. La otra diferencia que tienen, que es muy principal y es uno de los puntos más clave de por qué se tiene que utilizar diluyente y thinner, es la evaporación. En el diluyente la evaporación es lenta, en el thinner la evaporación es mucho más rápida. Si alguna vez se le ha caído un poco de thinner arriba de la mesa o en el suelo, habrán observado que prácticamente instantáneamente se evapora. En cambio, si alguna vez se le ha derramado diluyente en la mesa o en el suelo, tarda en evaporarse, tiene un retraso, no se evapora instantáneamente. Entonces, esa característica que tiene de la evaporación, que es más lenta, es clave en la pintura automotriz. Y ahora voy a empezar a explicarles por qué. Bueno, ¿qué pasa si diluimos el primer? ¿Qué pasa si lo diluimos con thinner o si lo diluimos con diluyente? Como ya les dije, el thinner tiene una evaporación rápida. Entonces, si diluimos el primer con thinner, lo que va a suceder es que vamos a tener mucho más propenso a que nos quede cáscara de naranja. Cuando uno sopletea, ¿no es cierto?, sale la pintura, tiene una cierta rugosidad que cuando uno lo da con diluyente, al ser más lento, tiende a nivelarse. Pero en el thinner, como seca mucho más, la evaporación es más rápida, lo que va a tender es a tener la cáscara de naranja, toda esa rugosidad. En el diluyente, al ser la evaporación más lenta, se va a autonivelar y se va a quedar más plano, se va a quedar bien parejo lo que es cuando termine de sopletear todo donde fue aplicado el primer, le queda bien planchadito. Esta característica, si vamos al caso, no es súper importante porque uno lijándolo lo puede llevar a plano también, no es tanto problema. Pero el verdadero problema está en que cuando ustedes diluyeron con thinner, siempre parte de ese diluyente queda en la base que ustedes han puesto, en este caso el primer. Entonces, lo que le va a pasar es que acá va a tender a bajarse un poco más
porque todo el residual que queda del thinner en el primer, al no estar creado para estas resinas y a ser mucho más débil, va a tender a bajarse. Otra cosa que le va a pasar, y se van a dar cuenta, que si ustedes diluyen con thinner, cuando van a lijar, van a notar que se le empasta la lija. Eso es porque no terminó de hacer un curado perfecto casualmente por los componentes con los que está hecho el thinner, no fueron creados para un primer. Recuerden que siempre estamos hablando de primer 2K, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de primer 2K. En cambio, el diluyente que sí fue creado para el primer, ¿no es cierto? Para el primer 2K, al tener una evaporación lenta, como ya les dije, va a quedar planchado. Entonces se va a autonivelar. De hecho, en ese autonivelado que va a hacer, le puede absorber alguna ondulación que haya quedado de la masilla, de alguna pintura vieja, unión entre masilla y pintura vieja. Al hacer ese autonivelado, le va a absorber eso, siempre hablando en pequeña escala, ¿no? Pero como este diluyente fue creado para el primer 2K, entonces el efecto residual que queda del diluyente va a hacer que cuando ustedes lo terminen de aplicar y se autonivele, ya va a quedar el espacio, digamos, el espesor del primer, va a quedar ahí y no se va a mover, no se va a rechupar como en el thinner. En el thinner sí se puede llegar a bajar y se va a bajar lo más seguro. En cambio, en el diluyente, una vez que usted lo dan, bajó lo mínimo que es lo normal porque se está evaporando el diluyente y quedó. Y no se va a marcar, no se va a bajar, no se va a marcar ninguna masilla, no va a pasar absolutamente nada porque fue creado especialmente para el primer. Entonces, tenemos importantísima característica, una importantísima característica a tener en cuenta. ¿Por qué en el primer siempre hay que usar diluyente y nunca hay que usar thinner? Siempre hablando de productos 2K. Si alguno me pregunta, ¿y los productos 1K? Bueno, ya saben que yo no recomiendo para nada los productos 1K. En ninguna etapa de la pintura automotriz no los recomiendo, por los problemas que ya tienen, que ya les dije en otros videos. Pero normalmente el 1K lo saben diluir con thinner o viene un diluyente especialmente para 1K, que es mucho más económico y su composición es mucho más simple que un diluyente para 2K. Pero bueno, ese es otro tema. Así que bueno, vamos a seguir con otras características. Bueno, ¿qué pasa si diluimos los monocapa o el barniz? ¿Qué pasa si diluimos con thinner? ¿Qué pasa si diluimos con diluyente? Nuevamente, ya sabemos que nos estamos refiriendo a 2K, ¿no es cierto? Monocapa o barniz 2K. Bueno, acá sucede prácticamente lo mismo que sucede en el primer. El monocapa o el barniz, que en realidad son muy similares en la forma de aplicación y cómo actúa, es la capa protectora del auto. El monocapa ya saben que viene con color y el barniz es, cuando es un bicapa o un tricapa, es la capa transparente que va arriba del color. Entonces, de nuevo, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el thinner? Lo va a dejar cáscara de naranja, en cambio el diluyente lo va a dejar planchado. Si ustedes diluyen con thinner, al evaporarse tan rápido, le va a quedar mucho más cáscara de naranja, todo así arrugado. En cambio, con diluyente, al ser más lento, le va a quedar bien planchado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? De nuevo, en estos productos también queda un residual en el barniz, en la monocapa. Ese residual también va a actuar en el espesor del barniz o del monocapa. Con el thinner, igual que el primer, se va a bajar, se tiende a bajar. ¿Qué pasa en estos productos cuando diluyen con thinner? Pierde el brillo, no queda brillante. ¿Por qué? Porque la composición del thinner nuevamente no fue diseñado para la composición de los componentes que lleva el monocapa y el barniz de 2K. En cambio, el diluyente sí fue creado para el monocapa y el barniz. Entonces, el efecto residual que queda cuando ustedes aplican esto, cuando ya se evaporó, hace que no se baje la pintura, que no se baje el espesor y que quede un brillo espectacular. Siempre cuando a veces me preguntan los alumnos, cuando me hacen alguna
me preguntan en alguna asesoría por qué se les baja tanto el brillo o pintan y se les baja el brillo, lo primero que le digo es, ¿con qué estás diluyendo? Y me dice, no, diluyo con thinner sello de oro o americano, que son thinner que son de calidad, pero son thinner. Y los thinner fueron creados para otros productos, no fueron creados para estos productos 2K. Entonces, por más buena, de excelente calidad que sea el thinner, no son diseñados para los componentes 2K. Entonces, cuando ustedes lo aplican, no solo que se le baja el espesor de la pintura, sino que pierden brillo y la durabilidad. También, cuando ustedes utilizan thinner, la durabilidad que le queda en el monocapa o en el barniz es mucho menor, o en el primer también, es mucho menor a cuando lo hacen con diluyente. Eso es por el residual que le queda cuando ustedes pintan, ¿no es cierto?, en estos componentes. Entonces, están viendo la importancia, es fundamental, entre diluyente y thinner. Ahí van a tener, obviamente, la calidad del trabajo, el brillo, la durabilidad, todos los factores que hacen que su trabajo sea muy bueno, excelente, a que su trabajo sea malo y que con el tiempo pierda el brillo, se baje, ¿no es cierto? Y tengan ciertos problemas. Entonces, bueno, creo que queda bastante claro, es muy similar al primer. Y ahora vamos a ver donde realmente es importante también, es en el color bicapa. Bueno, quería comentarles que estoy dando asesorías uno a uno, ya sea por videollamado o por Zoom. Si tienen algún proyecto, si quieren aprender cada vez más sobre la pintura automotriz, abajo en la descripción les dejo mi correo y ustedes se pueden comunicar conmigo. Bueno, seguimos. En la pintura bicapa, en la parte del color, acá es donde ocurren los problemas más notables cuando ustedes utilizan thinner en vez de utilizar diluyente. Vamos a empezar por parte y para que se entienda bien cómo es el proceso. El color bicapa puede ser metalizado, puede ser pastel o puede ser perlado. Cuando es metalizado tiene una mezcla de pigmentos con aluminio. Cuando es pastel tiene únicamente pigmentos y cuando es perlado tiene una mezcla de pigmentos, tiene aluminio y tiene perla. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se diluye con thinner o con diluyente. Vamos a hacer un gráfico. Bueno, esto representa el espesor de la pintura. Cuando ustedes sopletean, vamos a hablar de un perlado, porque en el perlado tenemos los tres componentes, entonces va a ser mucho más fácil de explicar. Cuando ustedes tienen un color perlado, el color perlado tiene los tres elementos, como les dije, que está todo mezclado en la misma pintura. Todo está, en la misma pintura está todo mezclado, ¿no es cierto? Ustedes cuando compran el color, le dan el tarro perlado y ustedes adentro, ustedes tienen todo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen un color y ustedes sopletean, vamos a suponer que es un color rojo. Los pigmentos, ustedes van a tener pigmentos por todos lados. El pigmento es el que le da el color al auto. En este caso vamos a hacer un rojo. Los aluminios, que hay muchas clases de aluminio, pero vamos a estar hablando de uno solo, son como micas. Son como micas, son como pequeños, como una mica, como un espejito. Son como micas, ¿no es cierto? Así. Y tenemos las perlas, que las perlas son como lentes, son como unos lentecitos. Entonces, las perlas las vamos a representar así. Son todos como lentecitos. Todos lentecitos. Entonces, cuando ustedes aplican el color, todo esto queda todo mezclado, está todo mezclado. Tenemos el aluminio, ¿no es cierto? Que está todo, que son como plaquitas de mica. Tenemos la perla, que son todo como lentecitos. Y tenemos el pigmento que lo estamos representando acá con puntitos. El pigmento es el que le da el color. La perla es lo que le hace el efecto tornasolado y el aluminio es el que le da el metal, el metalizado. ¿Qué pasa? Cuando ustedes diluyen con thinner y aplican el color, cuando ustedes terminan de aplicarlo, el thinner
evapora tan rápido, ¿no es cierto? Tiene una evaporación rápida, que el color queda prácticamente como lo están viendo acá. Queda todo desordenado, como se dice, queda desordenado. ¿Qué pasa? Cuando ustedes aplican el diluyente, con diluyente, cuando ustedes lo terminan de aplicar, le queda el color desordenado. Pero ¿qué pasa? Como el diluyente tiene una acción lenta, se demora en evaporarse, ¿qué es lo que sucede? Ustedes van a tener el pigmento, ¿no es cierto? Van a tener el pigmento, que eso siempre está por todos lados, que les vuelvo a repetir, es lo que le da el color al auto. Van a tener los aluminios que se van a acomodar. ¿Cómo se van a acomodar los aluminios? Van a quedar los aluminios ahí. Los aluminios quedan acomodados y también se acomodan las perlas. Todos los lentecitos que les dije quedan acomodados. Quedan acomodados. Entonces, ¿qué pasa? El color se ordena. ¿Qué es lo que es ordenar? Las micas, ¿no es cierto? En este caso, el aluminio se pone plano al plano de la pieza, ¿no es cierto? De la chapa. Las perlas se acomodan, se alinean también con el plano de la chapa, se alinea. Bueno, y el pigmento siempre queda en todos lados, que es el que da el color. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ya ven? Tenemos dos cosas totalmente diferentes. Este es uno de los problemas porque algunos tienen diferencia de color. ¿Por qué? Porque el color no está ordenado. Entonces, si el color no está ordenado, van a tener diferencia de color. Le va a quedar otro tono, le va a quedar con un aluminio muy diferente, le puede quedar con aluminio muy brillante. Un montón de cosas les puede pasar. La perla no se acomoda muy bien, entonces cuando usted lo ven de costado no es el mismo efecto que tiene la otra parte que no está pintada. Entonces, fíjense en lo importante, tan importante que es el diluyente contra el thinner en el color, ¿no es cierto? Cuando usted tiene el aluminio, no tienen las perlas, pero el aluminio se tiene que acomodar. Entonces, es fundamental utilizar diluyente y nunca utilizar thinner. ¿Qué pasa? Acá también va a quedar un efecto residual. Entonces, en este efecto residual que va a quedar también va a quedar el color que se acomode bien, que quede bien prolijito, que quede el aluminio bien como corresponde. Cuando usted aplica un thinner es cuando le queda con nubes, le queda veteado, le queda así como una nube se le llama, no sé cómo lo llamarán en su país, pero fíjense en la importancia fundamental en los colores, lo que es el diluyente con el thinner. Así que bueno, espero que le haya quedado claro. Ahora voy a seguir con otras características del diluyente que también son muy importantes. Siempre me preguntan cuando doy clases si el diluyente puede ser el mismo para el primer, para el monocapa, para el barniz o el color bicapa. Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque depende, obviamente, de las marcas que ustedes utilicen. Voy a hacer un video exclusivamente hablando de la mezcla de marcas. Por lo general, cuando ustedes utilizan la misma marca de pintura, el mismo diluyente puede ser para todo. Se puede utilizar el mismo diluyente para todo. Pero muchas veces el primer lo saben utilizar de una marca, el monocapa, el barniz y el color suelen ser de la misma marca. El primer es muy normal que por ahí utilicen otro primer. Y este primer, por lo general, va a traer su propio diluyente. En cambio, estos, que por lo general siempre se utiliza la misma marca, el barniz, el color, se utiliza el mismo diluyente. Eso va a depender de la marca. Si usted está utilizando todas diferentes marcas, hay que ver si el diluyente que usted está utilizando es compatible con las diferentes marcas. ¿Por qué si es compatible o no? Porque como les dije, los diluyentes están creados para las resinas del producto. Entonces, si este primer es de una marca X, vamos a poner una marca X, estos componentes que tiene este primer
el diluyente va a ser creado para la marca X, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si ustedes utilizan un barniz de marca Y, el diluyente hay que ver si es compatible con el Y o tienen que utilizar un diluyente que fue creado para este barniz. Igual con el color, igual con el monocapa. Por lo general, uno siempre compra en la misma pinturería y compra la misma marca. Entonces, siempre utiliza el mismo diluyente. Pero llegado al caso que sean diferentes marcas, por ahí es aconsejable utilizar cada producto con su propio diluyente. Yo he usado diferentes marcas con el mismo diluyente, con un muy buen diluyente y me ha funcionado muy bien. Obviamente hice pruebas y sí me funcionó muy bien. Yo soy de la idea que no hay que escatimar gastos en los productos y siempre hay que tratar de usar el mejor producto posible. ¿Por qué? Porque eso va a dar la terminación que ustedes van a tener, el producto final que van a obtener, y eso se va a trasladar a su taller, ¿no es cierto? A cómo es su trabajo, las recomendaciones, su calidad. Tiene un montón de cosas de beneficios cuando ustedes utilizan materiales de muy buena calidad. Así que, bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao.